Bienvenidos una semana más a De Par en Par, el programa de la Diócesis de Orihuela-Alicante que iniciamos, como ya es habitual, con el mensaje de nuestro obispo, don José Ignacio Munilla. Después nos vamos hasta la Catedral de Orihuela para ver las últimas incorporaciones del patrimonio artístico y también os contamos algunas de las conclusiones del encuentro de educadores cristianos. Nos iremos hasta la Santa Sede para conocer la última actualidad del Papa Francisco. Y cerramos nuestro programa con otras noticias diocesanas. Estamos ya en la culminación de la Pascua. Hemos llegado a la solemnidad de Pentecostés y ahora pedimos al Espíritu Santo que nos dé los dones para discernir, para iluminar nuestro camino, para saber por dónde debemos de caminar. Y en concreto, os quiero compartir un reto importante al que tenemos que hacer frente. Me refiero a la ley de aborto que está tramitándose a punto ya de ser aprobada y que supone para nosotros, para todos los católicos y para todos los ciudadanos que quieren vivir en recta conciencia, pues todo un reto. Sabéis que esta ley de aborto que se aprueba da un paso más en lo que ya era una ley ignominiosa que no respetaba el derecho a la vida del ser humano inocente y da un paso más haciendo que las jóvenes menores de edad de 16 años puedan abortar sin el consentimiento y el conocimiento de sus padres, lo cual obviamente supone, además de un ataque a la vida, un ataque a la propia familia, a la patria potestad de los padres. Pero además, y quiero subrayar esto especialmente, esta ley de aborto supone un ataque al derecho a la objeción de conciencia, porque aunque ha reconocido la objeción de conciencia del médico, del que practica materialmente el aborto, no ha reconocido el derecho a la objeción de conciencia de las enfermeras y del cuerpo sanitario que asiste o que debería o que tendría que asistir para poder practicar un aborto en un quirófano. Quiere decir que ese cuerpo sanitario está obligado a tener que ser cómplice de un asesinato en el ejercicio del aborto. Por lo tanto, creo que ha llegado un momento en el que tenemos que resistir. Hemos pasado del supuesto derecho al aborto, a la obligación de tener que colaborar en ese aborto. Sería un error que alguno pensase, bueno, no me toca a mí, le están negando la objeción de conciencia a otro, esto no me toca a mí, es un error. Cuando no se reconoce la dignidad de la libertad humana y el derecho a la objeción de conciencia, está en peligro toda la sociedad. Por lo tanto, la diócesis quiere hacer un gesto que manifieste públicamente la gravedad de este momento. Y el 12 de junio, domingo 12 de junio, hemos convocado una llamada misa blanca. ¿Qué significa eso de misa blanca? Bueno, está especialmente dirigida para todos los profesionales sanitarios, invitándoles a que acudan a esa celebración de la Eucaristía, de la Santa Misa, vestidos con su bata blanca, que tanto les caracteriza, ¿no? Es el color blanco en el que nosotros vemos reflejados un compromiso por la paz, un compromiso por el amor y la asistencia. Bueno, en esa Eucaristía, en esa Misa blanca, a la que también está invitado obviamente no solo el mundo sanitario, sino todos aquellos que entiendan que este es un momento grave al que tenemos que hacerle respuesta en esa misa blanca, se invitará a los sanitarios a renovar su juramento hipocrático, ese juramento hipocrático en el que se comprometen a utilizar sus conocimientos sanitarios solamente al servicio de la vida. Se reivindicará el derecho a la objeción de conciencia y oraremos y pediremos a Dios por la vida de todos los seres humanos inocentes. Lo haremos en la concatedral de San Nicolás, el domingo 12 de junio a las 6 de la tarde. Además, también concluida la Eucaristía, se darán a conocer también otras iniciativas pro vida, otras iniciativas en favor de la vida a las que yo os invito también a participar. Daremos noticia de ellas, pero creo que ha llegado un momento en el que nuestra respuesta tiene que ser activa. Hay algo más grave todavía que el mero hecho de que se estén implementando leyes que van en la línea de la cultura de la muerte.
Más grave sería todavía que eso acontezca sin que por nuestra parte haya resistencia alguna ni respuesta alguna, porque eso sería un signo de que hemos caído en la desesperanza. Así pues, te invito a que participes en esa Eucaristía del 12 de junio, que nos unamos en la oración por la defensa de la vida y por la defensa también especialmente del derecho a la objeción de conciencia de todos los sanitarios, además en defensa de la patria potestad de los padres hacia sus propios hijos. Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy tenemos un programa de lo más variado y lo vamos a iniciar hablando de patrimonio, en concreto de una obra de grandes dimensiones recientemente restaurada desde el Museo Diocesano de Arte Sacro y que ya se puede contemplar en la Catedral de Orihuela. Pero también os contaremos los detalles del último encuentro de educadores cristianos celebrado en nuestra diócesis, que ha dado pie a unos interesantes cursos de formación que os avanzamos a continuación. El pasado 26 de mayo se reunían en Alicante un numeroso grupo de profesores de nuestra diócesis para participar en el Encuentro Diocesano de Educadores Cristianos, una jornada de convivencia y reflexión que se iniciaba con una Eucaristía presidida por nuestro obispo, don José Ignacio Munilla, en la parroquia de San Pablo de Alicante. Numerosos profesores de la escuela pública, privada o concertada asistían a esta cita anual que se celebra ya desde hace 20 años y que supuso todo un reencuentro después de la interrupción de los 2 últimos cursos. Pues este encuentro nos da la vida porque nos hace mucha falta estar juntos y compartir nuestras inquietudes, las dificultades y enriquecernos unos de otros. De sentirse parte de un grupo, de una realidad mucho más grande que uno mismo y que el propio instituto, ¿no? La realidad cotidiana. Y luego nos damos cuenta también de la dimensión eclesial que tiene nuestra tarea, de cómo está enraizada en el ámbito de la diócesis. Pues mucha alegría de poder reunirnos al casi final de curso, ¿verdad? Y también con lo que supone mayo para los profesores y educadores, el poder reencontrarnos en primer lugar para orar juntos, que es fundamental, y después también de vernos las caras, de compartir y sobre todo pues de tener esa parte formativa sobre este tema siempre capital, fundamental que llevamos en el corazón, que es el aprender a amar. La jornada se completaba con la ponencia de Begoña Ruiz Pereda, licenciada en Ciencias Religiosas y experta universitaria en pastoral familiar, que iniciaba a los presentes en un interesante tema, el de la sexualidad y la afectividad. ¿Tiene sentido educar la afectividad hoy más que nunca? ¿Tiene viabilidad más que nunca? Siempre hemos insistido mucho en que los padres, la familia es el lugar donde se tiene que educar la afectividad y la sexualidad, pero esto no significa que los padres no puedan delegar parcialmente esta responsabilidad en instituciones o en personas que sean de su confianza, ¿no? La cuestión está en que desde la Iglesia tengamos la capacidad de colaborar con los padres en esta necesidad, en esta urgencia educativa. Y por supuesto los profesores siempre en sintonía con los padres son una pieza fundamental para llegar a los chavales. Y el tema elegido para este encuentro no fue casual, pues nuestro obispo, don José Ignacio, incidió en la importancia de tratar estos temas en las escuelas, desde la visión cristiana. Hay que poner el dedo en la llaga, y la llaga es esta. La llaga es no saber amar y sufrir tremendamente por no hacerlo. Entonces existe un impuro silencio, ¿no?, sobre la sexualidad que tenemos que romperlo. Tenemos que romperlo y que Dios nos dé la gracia de hablar claro y de entender que la sexualidad tiene sentido, está llena de sentido, ¿no? Creo que esta es una gran tarea, es un gran reto, porque creo verdaderamente que no nos podemos limitar a cruzar los brazos y a ser un hospital de campaña que recoja a los heridos, porque la verdad es que heridos hay muchísimos, ¿no? Y el sufrimiento que se está generando en la sociedad por el desorden, por no ser capaces de amar de una manera integrada, es un sufrimiento tremendo el que se está generando en los hijos. En este sentido, la diócesis ha preparado ya unos cursos formativos que se celebrarán del 1 al 3 de julio para que los asistentes puedan tener una iniciación al tema. Vamos a ver cuál es el desarrollo psicosexual de la sexualidad.
Vamos a ver el papel de los afectos y de los sentimientos y vamos a ver también la importancia de la escucha. Cómo aprender a escuchar, porque es que uno está muy preocupado muchas veces de qué tienes que decirle a los chavales. Y a veces lo primero que tienes que hacer es escucharles, mirarles bonito, quererles bien. Esta formación tendrá continuidad a lo largo del próximo curso. La Catedral de Orihuela presentaba esta semana la recuperación de un retablo del siglo XVII, presidida por un lienzo de San Cristóbal, una de las obras más antiguas de la catedral que refleja una costumbre extendida en la época. Se recupera una vocación que es propia de las catedrales, que es la existencia de un San Cristóbal en el interior del templo. ¿Por qué? Porque se hacía una imagen de gran tamaño, esta está adaptada a la catedral, porque así la gente al pasar por la catedral podía visualizarlo, y la creencia popular en el siglo XVI y XVII era que protegía ante la muerte súbita o ante la peste. Por tanto, era San Cristóbal protector ante los males de salud, etcétera, que había en aquel tiempo, que, como bien saben, eran muchos. La obra, de 3 metros de alto, ha sido restaurada desde el Museo de Arte Sacro y después de 2 años de intenso trabajo ya puede verse en uno de los muros de la antesacristía de la catedral, junto con las rocallas a modo de ornamentación y la predela, que incluye diferentes representaciones de santos protectores de los reinos de Aragón y Valencia. Todos los elementos se han dispuesto tal y como se presentaban en los antiguos bocetos encontrados en la catedral, y ahora, en su posición original, lucen de forma totalmente renovada, con elementos que la restauración ha sacado a la luz. Hemos encontrado muchas cosas que no se veían, porque en distintas restauraciones que ha tenido, pues una forma de restaurar era tapar los daños, y taparlos era repintando encima con colores oscuros. Entonces, por ejemplo, hemos sacado las olas del río, que no se veían, 4 peces, que tampoco se veían, casi no se veía el ermitaño que hay en un lateral, no se veían los fondos, no se veía el resto del agua, tampoco la palmera, las hojas, o sea que hemos recuperado muchas partes del cuadro original. La recuperación de este retablo ha sido posible gracias a la iniciativa del Cabildo Catedralicio y al patrocinio y mecenazgo del Rotary Club de Orihuela, que ha participado en numerosas acciones de recuperación del patrimonio. Nosotros llevamos ya varios años en las que hemos restaurado un total de 4 o 5 obras de arte, y con eso nuestra intención no solamente ha sido el ponerlas en el valor que se merecían estas obras, sino concienciar a la sociedad oriolana de que Orihuela necesita un revulsivo que actúe determinantemente sobre las carencias y los deterioros de nuestro patrimonio. El próximo proyecto en el que se quiere trabajar es muy ambicioso y costoso. Por eso, se buscará la implicación de diferentes administraciones públicas y entidades privadas. Se trata del órgano de la catedral, una joya incalculable. Es una pieza única, cerca de 3.000 tubos, 72 registros, cadereta, gran torpedería de batalla, órgano del siglo XVIII, barroco, Nicolás Salanova. Yo quiero decir que el órgano de esta catedral se tiene que quedar arreglado, José Antonio, y vamos a hacer todo lo posible porque eso sea así, y también quiero decir que todos juntos tenemos que hacerlo, la Iglesia, las administraciones públicas, las que representáis vosotros, las que represento yo, y desde luego el sector privado, lo que en la Edad Media era el mecenazgo, que es una figura que hay que volver a recuperar, que el Rotario tiene muy claro, también las cajas rurales y algunos empresarios que colaboráis. Nos vamos a animar, ¿no?, mutuamente a decir, vamos a por el órgano, es una joya y tenemos que verlo, ¿no? Dios nos dará la gracia de verlo restaurado, gozaremos de él y alabaremos a Dios, porque, como ha dicho también el responsable de nuestro museo, ¿no?, pues la belleza es la expresión de la gloria de Dios, y es la mejor manera también de dar gloria a Dios.
Otra tarea pendiente de la catedral era reacondicionar el claustro catedralicio, una zona que ahora luce con un nuevo ajardinamiento y que los presentes aprovechaban para visitar después de la presentación del retablo, que engrandece todavía más a la catedral oriolana. Per favore, non si usi il grano, alimento di base, come arma di guerra. Este es el llamamiento lanzado por el Papa al final de la audiencia general de este miércoles en la Plaza de San Pedro. Desta grande preoccupazione il blocco dell'esportazione del grano dall'Ucraina, da cui dipende la vita di milioni di persone, specialmente i paesi più poveri. Rivolgo un accorato appello affinché si faccia ogni sforzo per risolvere tale questione e per garantire il diritto umano universale a nutrirsi. Antes, durante la catequesis pública, había retomado el tema de la vejez. La vulnerabilidad de nuestros mayores da lugar a situaciones de abandono, de engaños y hasta de abusos, recordaba. Anche nelle famiglie, e questo è grave, ma succede anche nelle famiglie, accadono tali crudeltà. Gli anziani scartati, abbandonati nelle casse di riposo, senza che i figli vadano a trovarli, o se vanno poche volte all'anno. L'anziano messo proprio all'angolo dell'esistenza. E questo succede oggi, succede nelle famiglie, succede sempre. Dobbiamo riflettere su questo. Francisco llegó en silla de ruedas y fue el que abrió el rezo del Rosario. Ante él se erguía la escultura de la Virgen de la Paz, ante la que también rezó su predecesor Benedicto XV para pedir el fin de la Primera Guerra Mundial. Riconcilia i cuori pieni di violenza e di vendetta. Su tutta la terra regni duratura la tua pace. Amén. Los primeros en comenzar los misterios dolorosos del Rosario fueron los componentes de esta familia de Ucrania. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Y entre misterio y misterio se recordaba una situación dramática causada por la guerra. Preghiamo per le persone violentate e scomparse e per i loro familiari e amici, perché non perdano la speranza. Además de la familia ucraniana, también recitaron el rosario representantes de otros países en crisis como Siria o Venezuela. A este rosario rezado en Roma se unieron otros santuarios de todo el mundo como Irak o en la misma Ucrania. En la Basílica de Santa María la Mayor se respiraba una atmósfera de sentimientos encontrados. Se palpaba el dolor de la guerra, pero también la devoción, el recogimiento y una ligera brisa de esperanza con la que afrontar un futuro incierto. Os dejamos ahora con algunas noticias de actualidad diocesana, como el aniversario de la muerte de Rebeca Rocamora o las conclusiones de la Semana Social. La próxima semana volveremos con más contenidos de actualidad. Hasta entonces, sed felices y cuidaos mucho. La diócesis de Orihuela-Alicante presentó las conclusiones de las Semanas Sociales de Conferencia Episcopal. Fue el martes 31 de mayo en la sede de la Universidad de Alicante. Estas conclusiones se hicieron públicas el pasado mes de noviembre en Sevilla, donde nuestra diócesis estuvo presente junto a otras. Previamente, durante este curso, se han ido desarrollando en distintas fases con encuentros de trabajo bajo el título La regeneración de la vida pública, una llamada al bien común y a la participación. El acto contó con la presencia del delegado de Acción Social y Caritativa de Orihuela-Alicante, Miguel Riquelme, quien estuvo acompañado por Manuel Rodríguez Maciá, exdiputado, y por la profesora de Didáctica de la Universidad de Alicante, Isabel Luján, que resumía las conclusiones más destacables de ese encuentro de Sevilla. Bueno, yo creo que sobre todo hay que estar abierto al diálogo con todas las instituciones,
que forman parte de la Iglesia, que tenemos que tener un mayor compromiso los laicos en asumir también responsabilidades, estar más cerca de las periferias y desde luego que para tener eso hace falta un acompañamiento tanto de personas que puedan ayudarnos en este proceso, pero sobre todo tener claro que Jesús está en el centro de nuestra vida. Además, se contó con la visita, una vez más, del delegado de Pastoral Social de Conferencia Episcopal, Fernando Fuentes, quien felicitaba a todo el grupo de trabajo de Orihuela Alicante y daba también sus conclusiones. Nos parece que es un paso adelante en lo que significa el compromiso de los laicos, de lo que significa el debate dentro de la propia Iglesia, el poder asumir nuevos compromisos en estos ámbitos, que no son fáciles y que necesitamos dialogar, necesitamos contrastar. Y bueno, pues este sería el camino. Conclusiones que demuestran la importancia del laicado dentro de la Iglesia y a su vez en la participación de la vida pública. Ahora creo que sí que hay un aperturismo y creo que especialmente los laicos y especialmente las mujeres tenemos mucho que aportar a todo este tema. Yo creo que ahora mismo sí veo eso. De hecho, yo estoy aquí haciendo estas conclusiones. Creo que es un hecho relevante que me hayan dejado estar aquí. Es el momento de estar más cerca de más personas. En tu declaración de la renta, marca las 2 casillas de asignación solidaria. Podrás ayudar el doble a quien más lo necesita. No cuesta nada ayudar por 2. Cáritas. Profesor, empresario, apicultor, periodista, conductor de autobús. Son muchísimas las profesiones que existen y también son innumerables el número de católicos que hay en ellas. Todos ellos son laicos. ¿Te has preguntado alguna vez qué papel juegan en la sociedad? Su misión es importante. Está basada en unos valores y esos valores les hacen estar siempre al servicio de los demás. Su fin es ayudarlos siempre que lo necesiten. Desde la fe, los laicos creen en Dios, saben que Él les ampara y que Él da sentido a todos sus actos. Por eso no esconden sus convicciones. Valores como la solidaridad, la justicia o la defensa de la vida impregnan su vida cotidiana. Muestran sin miedo su compromiso con la Iglesia y saben que en el Evangelio encuentran soluciones. Soluciones como el sentido común, el respeto y la dignidad para todas las personas. Porque cuando alguna persona necesita ayuda, la Iglesia llega de primera y se va de última. El 26 de mayo se conmemora la muerte de Rebeca Rocamora, una joven catequista de Granja de Rocamora, muy conocida entre la familia diocesana. Su causa de canonización está ya en fase de estudio en Roma, y la diócesis continúa recabando testimonios en torno a su vida y obras. Roma nos solicita ampliar la declaración de más testigos y es el momento en el que estamos, recogiendo más declaraciones de más testigos que además también conocieron en vida a Rebeca Rocamora. Aquí en Granja de Rocamora estamos hablando de una paisana nuestra, por lo tanto las personas aún viven mucha gente que la ha conocido, incluso el otro día se acercaba una persona que la ha tenido como catequista. Y estamos pues en esa toma de declaración de más testigos y que próximamente esperamos se pueda volver a llevar a Roma. Muchas personas asisten cada año a la misa por el aniversario de su muerte. También en este 2022, familiares y vecinos han querido participar de una Eucaristía especial en la parroquia de San Pedro del municipio, en la que se ha recordado su figura. Desde que ella murió, pues la gente se empezó a encomendar a ella en el mismo momento de su velatorio y de su entierro. Entonces, para eso fue ya un momento para nosotros también de sorpresa.
ella pues el Señor ha querido que fuera un regalo para nuestras familias, un ejemplo y también un estímulo para nuestro propio camino de santificación, porque la tienes de ejemplo y mientras vivías con ella pues lo veías todo muy normal, pero cuando ya creces, ya tienes tu mismo camino de tu proceso, de trato con el Señor, de santificación, te das cuenta de que muchas cosas que ella vivió y que a ti te parecían normales, pues no eran tan normales, porque luego a ti te cuestan, sabes que se necesita mucha entrega, vivir mucho la caridad, la fe, y entonces un estímulo, por una parte una gracia y un regalo, y por otro también un estímulo a intentar seguirla. Rebeca falleció el 26 de mayo de 1996 en la solemnidad de Pentecostés a los 20 años de edad. El 14 de marzo de 2009, el obispo don Rafael Palmero iniciaba el proceso de canonización, un proceso que, si Dios quiere, culminará con Rebeca en los altares. Es un proceso lento, ya tiene su recorrido, su camino, y la idea es seguir avanzando. ¿Cuándo? ¿Para cuándo poder ya reconocer, en fin, pues la santidad de forma oficial de Rebeca? Pues aún habrá que esperar un poco, pero creo que no habrá que esperar mucho tiempo si ya hay un reconocimiento de un milagro realizado por su intercesión. Amén. Nuestro obispo, don José Ignacio Munilla, sigue empapándose de todas las realidades que conforman la diócesis de Orihuela-Alicante. El sábado 28 de mayo quiso conocer a toda la familia del Instituto Secular Ignis Ardens en su casa cuna en la Sierra del Maigmó. Fue aquí donde su fundadora, Antonia Colado, empezó a desarrollar su obra en nuestra diócesis y donde ahora descansa en paz desde que falleciera en octubre del año pasado. Sí, Antonia falleció el 18 de octubre del año pasado y bueno, pues es un especial regalo que tenemos nosotras de tener aquí su tumba, ¿no? Y poder recordarnos continuamente cuál es nuestro carisma y así pues poder difundirlo, ¿no? Y tenerla aquí es una gracia especial que Dios nos ha concedido. Gracias, Antonia. Monseñor Munilla presidía la celebración de la Eucaristía acompañado por Bienvenido Moreno, vicario episcopal y muy cercano siempre a esta casa de encuentro, que recibía también a muchos familiares y amigos. Antes de esta celebración, en un encuentro íntimo, el obispo diocesano se entrevistaba con todo el equipo de Ignis Ardens y les animaba a confirmar su vocación y su carisma. Don José Ignacio nos ha invitado a recordar esa gracia especial, ese don de la esponsalidad que tenemos como consagradas en medio del mundo. Pues ha sido un regalo compartir con él, afianzar de alguna manera nuestra vocación. Palabras parecidas que siempre pronunciaba la querida Antonia y que han calado en el corazón del Instituto Secular Ignis Ardens. Como decía Antonia y tanto repetía, tenemos que ser santos y apóstoles, somos bautizados y este carisma es el que infundía a todas las almas que se encontraba en el camino, ¿no? Ser santos y apóstoles. Esta vocación a la santidad es la que queremos seguir transmitiendo, ¿no? Queremos seguir las huellas de Antonia, las huellas de Jesús, como nos mostró Antonia también, ¿no? Jornada de encuentro que se cerraba con una comida de fraternidad y con las pertinentes fotos para el recuerdo.